Ven. Ok, una, una, una pregunta que tengo. Bueno, o para empezar el tema, lo que te quería preguntar es basado en esto. Hemos hablado antes de como en el proyecto están los dos árboles, ¿ok? Y brevemente tocamos en que está el árbol de la vida y el árbol del conocimiento de la ciencia de bien y mal. Pero el hecho de que tú tengas el conocimiento, o sea, que tengas el árbol del conocimiento de bien y mal, no es una expansión de información, porque en la verdad, o sea, en el árbol de la verdad, que es Dios, está toda la información, Mm, todas las variantes, y el segundo árbol no expande la información, simplemente está ahí como parte del proyecto. ¿Entiendes? mm. Entonces, la pregunta, si eso es cierto, y estamos en el árbol de la vida, y ahí, o llegamos a estar en el árbol de la vida, y ahí está toda la información, y toda la información está en el Padre, en Dios, hay maldad en él. Porque la pregunta te pongo porque es una pregunta difícil de hacer, porque ya tú sabes, siempre tenemos como que el temor de que Dios es todo bueno y también tenemos la escritura, pero no estamos viendo como que si hay maldad en él, en el sentido que tiene intenciones malas con nosotros, sino de que en todo el rango, en todo el espectro de información que existe en el árbol de la vida, hay información de maldad. Escrito está que si no fuese por la ley, no hubiese conocido qué es lo que es el pecado. Pero entonces, la pregunta es esa: ¿hay maldad en Dios? Ya, mira. ¿Cómo, Mira, como información? sí, mira, el problema del tema no es el tema, sino es los lenguajes, los idiomas. Porque a veces los mismos lenguajes se hacen un poco reduccionistas. El idioma, o sea, nuestro idioma, sea español, sea inglés, sea el que sea. Te voy a poner un ejemplo. Yo te voy a decir, te voy a poner un ejemplo para que tú veas cómo los idiomas a veces en determinados temas se nos vuelven en una limitación. Por ejemplo, si yo te digo, Dios no puede pecar. Entonces Dios no es todopoderoso, porque no puede hacerlo todo. Pero es que pecar no es poder, pecar es fracaso. Pero en la forma lingüística, cuando yo digo Dios no puede pecar, parece que idiomáticamente estoy limitando que a Dios hay algo que Dios no puede hacer y es un problema lingüístico. Porque pecar no es poder, pecar es fracaso. Y es como que yo diga, Dios va a ser un fracasado, eso es un absurdo. Pero ve, a la hora el lenguaje en estos temas de información se nos vuelve a veces una herramienta de limitación. Porque de cierta forma puede parecer que yo estoy diciendo, por ejemplo, yo puedo hacer una lista grandísima de lo que Dios no puede. Y no es limitación de poder, es al revés. Como Él es poder, Él nunca va a dejar de ser poderoso. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, Dios no puede pecar, Dios no puede dejar de ser lo que es Él, o Dios no puede... Tú sabes, yo puedo hacer una lista infinita de todo lo que Dios no puede, pero no es que Dios no tiene posibilidad, sino es que los otros conceptos no son poder, son fracasos, son limitaciones. Pero a la hora de hablar lingüísticamente, de componer la oración, parece, o sea, a la hora uno de expresarse, ¿no? Parece que estoy dando la lista de las limitaciones de Dios. No son limitaciones, al revés. Es como te digo, si tú eres un campeón, o sea, un campeón no puede perder. Entonces un campeón está limitado. No, un campeón siempre es un campeón no es un perdedor. Una gente sabia no va a poder ser estúpido. Porque no tiene esa posibilidad. No, porque al revés, estúpido es perder la sabiduría. Pero tú te das cuenta que a veces el lenguaje o sea, la forma de articular el lenguaje no puede crear conclusiones absurdas, ¿no? Porque ve como esta conclusión siguiente. Si yo digo que Dios no puede pecar, estoy descubriendo una limitación que tiene Dios. No, eso no es una limitación. El problema es que a la hora de hablar estamos articulando una forma aparente de imposibilidad, pero es que pecar no es posibilidad, pecar es imposibilidad, o sea, pecar es fracaso. Y si alguien es todopoderoso, nunca va a ser, o sea, fracasar es insuficiencia. No es que yo le estoy quitando el poder capacidad, no. Es que si yo soy poderoso, nunca voy a caer en la insuficiencia. Pero a la hora de hablar, ¿ves? Y esto es lo mismo que pasa con la pregunta que me hace. O sea, que si hay maldad en Dios. No, de cierta forma,
si lo vamos a explicar informáticamente, en el sentido de que en Dios está toda la data de lo que es y lo que no es, claro que está la data de lo que si está definido lo correcto, está definido lo incorrecto. Pero si yo lo describo mal lingüísticamente, puedo decir, sí, la maldad, el concepto está ahí. Pero fíjate que precisamente esta guerra cuando te digo la guerra entre las limitaciones del lenguaje y la apariencia del lenguaje, y a veces nosotros hablando podemos en el lenguaje crear apariencias absurdas. Por ejemplo, es lo que vemos en la Biblia, que Dios creó el bien y Dios creó el mal. Ese versículo está en la Biblia. Dios crea el bien y crea el mal. Y eso puede aparentar, ¿ves? Si lo miro así, simplemente como de un reduccionismo del lenguaje, si Dios crea la maldad, entonces Dios tiene la maldad también. No, es que Dios define todas las cosas. Y si yo defino como ingeniero qué es lo que es correcto para que un avión vuele, entonces yo tengo que tener el concepto como ingeniero que lo que es o sea, la definición de que el avión que no cumpla con eso, tengo la definición del error, lo del avión que se va a caer, no porque yo como ingeniero diseño avión que se caiga, sino la definición del avión correcto ya deja definido todas las variables del avión incorrecto. No porque yo voy a diseñar un avión correcto, no, porque ya la verdad va a quedar es como, a ver cómo decirte, o sea, por resultado, por consecuencia, si yo defino la verdad, queda definido el error, queda definido la maldad, porque la maldad es todo lo que no es la verdad. Y no es porque yo estoy practicando la maldad, no, porque si yo defino la verdad, queda definida también la maldad, porque la maldad es todo aquello que no es congruente con la verdad. Entonces, a la hora del el lenguaje, a veces, los lenguajes, la forma de nosotros componer las oraciones, a veces se hace simplista cuando es algo, cuando queremos entrar en un entendimiento profundo de algo. Y estas son las mismas, muchas frases de la Biblia, como el ejemplo que te puse del versículo, que Dios crea el bien y Dios crea el mal, y Dios trae el bien y Dios trae el mal. Y entonces como que Dios es la fuente del bien y del mal. No es que Él es la fuente de todas las consecuencias. Es lo que te decía. Si yo defino un sistema de tránsito, de cómo manejar bien ese sistema, por consecuencia, deja definido todos los problemas de manejar mal. O sea, yo diseño un sistema de tránsito, estoy diseñando todas las reglas que producen el éxito de manejar bien y estoy dejando definido todas las reglas que producen accidentes. Por tanto, yo estoy creando en el escenario el sistema funcional de manejar bien y de manejar mal, no porque yo estoy creando el accidente, sino porque al definir lo correcto, queda definido lo incorrecto. ¿Entiendes? Por resolución. O sea, una cosa, o sea, si yo digo esto es blanco, va a quedar definido lo que es negro. O sea, no sé si Claro. idea clara. Ahora, mira, No, sí. un detalle importante con lo del árbol, la ciencia bien y el mal. Porque si está toda la información, está en el árbol de la vida. Porque los árboles en sí no son base de información, sino son caminos a seguir. O sea, si yo me conecto al árbol de la vida, yo me estoy conectando. Como dijo Yeshua, ser pámpano de mí lleva mucho fruto. Yo me estoy conectando, yo estoy haciendo un proyecto de vida de tener acceso a la verdad. Si yo estoy tomando el árbol de la ciencia y bien y mal, yo estoy teniendo una apertura de yo no estoy entrando en una información, yo estoy entrando en una apertura de yo imaginarme la realidad. Fíjate qué tremendo es esto. Porque la información, la verdad concreta está en el árbol de la vida, que es Dios y su diseño. Por el árbol de la ciencia y el mal es una opción que yo tengo de imaginarme, de crear una opinión, una fantasía, un modelo de la realidad. Por eso es que dos personas no se entienden. Por ejemplo, cuando están discutiendo, porque cada una de ellas está desde su cosmovisión, desde la creación de su mundo, tratando de imponerle al otro su punto de vista. Pero ninguno de los dos en la discusión está en la verdad. O sea, cada cual está. Yo quiero imponerte a ti la forma en la que yo veo el mundo, por eso no es una información real. Esa es la capacidad de yo crear fantasía, ¿no? Y la capacidad de crear fantasía
es muy buena para muchos casos. Por ejemplo, queremos pasar un buen rato y vamos a ver una película. Una película es una fantasía, es una historia creada, pero es para pasar un buen rato, es para divertirnos. Pero no es para que tomar la información de la película, en el caso de que sea una película fantástica, no es para tomar eso y aplicarlo a la vida real, no. O sea, imaginarnos que eso puede ser real, o como por ejemplo yo estoy entreteniendo a mi hijo y le hago le hago una historia en la que él pueda entretenerse, él pueda viajar, pero, o sea, la fantasía es capacidad de creatividad que puede tener muchos aspectos útiles en el sentido, por ejemplo, recreativo, pero cuando la fantasía se convierte en un problema, cuando las cosas que yo me estoy imaginando, ¿no? Yo trato o sea, cuando yo creo un conflicto de que mi imaginación tiene que ser el resultado de la verdad. Y eso va a ser imposible porque el mundo real está fuera de mí. Y todo lo que yo me imagino es simplemente algo que yo construyo dentro de mí. Esto es importante porque al final de la escritura, la Biblia dice, y cielos y tierras pasarán. Y serán creados nuevos cielos y nuevas tierras. O sea, será establecido el nuevo cielo y la nueva tierra. ¿De qué está hablando ahí la escritura? Está hablando de nosotros, de la humanidad, que va a ser, Dios va a destruir en toda esa fantasía, en toda esa cosmovisión, en toda esa tierra, en toda esa imaginación. O sea, él está hablando de su esposa. A su esposa, cuando queda terminada y queda definida, se va a quitar toda aquella fantasía, todo aquel ruido del sistema que ha afectado a lo que puede hacer ella, porque ella se dispuso a hacer barro en manos de él para que él la termine de fabricar. Entonces, cuando ella se dispone en las manos de él para que él la termine de fabricar, ¿qué es lo que significa? Que él va a glorificar todos los, o sea, va ¿qué es lo que ocurre en el estado final de la escritura? Es el final de la producción, es glorificar el producto, es ya tener el cuerpo nuevo, porque el cuerpo que teníamos, que lo que era barro en manos de un alfarero, era para obtener, era para entrar a un control de la calidad. Entonces, al final, cuando él va a glorificar a la esposa, cuando él va a terminar el producto, porque ella se puso en sus manos para que él terminara la obra, que va a quitar a él tierra y cielo, o sea, toda imaginación, toda fantasía, todo ruido que hemos tenido para establecer que ella va a estar ahora en la verdad. Por eso la verdad se describe como ella es una casa donde él habita y ella es una nación. Por eso una nación son muchas casas, una ciudad te lo describe como una ciudad, que es la esposa. Pero fíjate que en esa ciudad, que en esa casa, en esa ciudad, porque es una ciudad, porque es una nación, igual que mi cuerpo para mí, o sea, funcionalmente, mi cuerpo como multitud de células, es una gran ciudad en la que yo habito. Todas estas células es un pueblo de microorganismos, de un sistema inteligente que funcionan en función de mí. O sea, ¿cuántos millones de células están en función de mi cuerpo? O sea, explicando el modelo de mi cuerpo para entender la esposa. O sea, mi cuerpo es como una gran ciudad de muchos seres vivientes, mirando cada célula como un ser viviente. Y yo habito en todos ellos, porque toda esa gran ciudad de todas mis células está en función de mí. Mi brazo es un sistema complejo lleno de células, mis piernas, mis órganos. O sea, todo mi cuerpo es una gran ciudad, una gran población. Cuando digo ciudad, porque yo habito en él. Porque muchas casas serían cada célula, pero es una gran población. O sea, es una gran nación de células que están en función mía. Por esa gran nación de células, todas están en función de mi cerebro. Y todas están en función de mi cosmovisión, porque todo ese cuerpo mío va a obedecer el proyecto de vida mismo. Eso es lo que tenemos al final en la escritura. Tenemos una gran ciudad que es la esposa, es el cuerpo, aquella nación donde Dios va a habitar, aquel cuerpo que está en congruencia con él, aquel cuerpo que va a hacer las acciones de él. Por eso se llama la imagen visible. Dios creó varón y hembra a su imagen visible. O sea, mi cuerpo es la imagen visible mía. ¿Cómo la gente me ve a mí, me conoce a mí? ¿Cómo la gente ve mis acciones? ¿Cuál es la imagen mía? ¿Cuál es la imagen de cada uno de nosotros? Nuestro cuerpo. Todo el mundo, cuando yo veo tu cuerpo, yo digo, ese es Dairo. Y realmente tu cuerpo no eres tú.
porque tú eres el espíritu que está en ese cuerpo. Pero el cuerpo es la forma de saber quién eres tú, porque ese cuerpo es una imagen de tus acciones. O sea, ese cuerpo es la identidad de todo tu proyección, de todas tus acciones, de quién tú eres. Así termina la escritura. Va a quedar finalizada esa gran ciudad, que es esa gran nación. Pero ahora, para que esa gran nación sea el cuerpo del rey, va a tener esa gran nación solamente el cielo y la tierra del rey. ¿Quién es la tierra del rey? ¿Quién dijo yo soy el camino? Y la verdad lo digo Yeshua. Por eso esa gran ciudad tiene una calle de oro. Y recuerdo siempre prestar atención, porque por la tradición hemos visto que la Biblia dice calles, pero no, leamos bien, la Biblia no dice calles de oro. La ciudad tiene una calle de oro, porque Yeshua lo digo, yo soy el camino, porque ahora ese gran cuerpo está sometido a una cosmovisión celestial. Esa cosmovisión celestial, ¿quién es? ¿Quién es la calle? ¿Quién es la tierra? Él es la calle de oro, porque ese es el modelo del tabernáculo. El tabernáculo es una calle de oro. Esa gran ciudad, ese gran cuerpo, tiene una cabeza, tiene un cielo. ¿Quién es el cielo? Ya no es la luna y el sol. Recordemos que ese es el modelo del tabernáculo, que la luna y el sol salir de mi cosmovisión humana y entrar en un lugar donde ahora la luz dentro del tabernáculo son los 7 espíritus de Dios. Es el candelabro, y eso es lo que está en la Nueva Jerusalén, que ahora ya no hay luna, ya no hay sol, ya salí de la humanidad, y ahora de día y de noche quien está alumbrando la ciudad es el Cordero, los 7 espíritus del Cordero. O sea, es para que quede bien claro qué significan, o sea, árbol de la ciencia, bien mal, y árbol de la vida son 2 proyecciones de vida que yo tengo delante de cómo yo voy a interpretar la realidad. Si yo voy a interpretar la realidad desde mi fantasía, o sea, en el árbol de la ciencia de bien y mal, por eso se llama árbol de la ciencia y bien y mal, porque yo voy a redefinir qué es lo que es el bien y el mal. Te das cuenta que eso nunca va a funcionar, porque yo no fui el que diseñé la realidad. O sea, el árbol de la ciencia de bien y mal no es una fuente de información, sino una opción de yo imaginarme la información. Una opción de yo fabricar mis cielos, mi tierra, mi cosmovisión, la forma en la que voy a caminar. Por eso al final Dios resetea, Dios va a acabar con ese cielo y esa tierra, y nosotros como nación, lo que nos pusimos en las manos de Él, vamos a entrar al nuevo cielo y a la nueva tierra, porque vamos a hacer ya el cuerpo de Él. O sea, Dios está sacándonos de todo el ruido, porque es la opción que nos da al inicio. Al inicio nos da la opción del árbol de la vida, que yo estoy conectado a Él, yo voy a caminar con la información de Él, que es la verdad, o el árbol de la ciencia, bien o mal, yo voy a ser el productor de la información. Yo me voy a imaginar cómo es el mundo. Y yo tengo la capacidad de creatividad, de imaginarme la realidad. Pero ahí yo no estoy haciendo un acceso a la información, sino yo estoy teniendo la libertad de que yo soy Dios, yo estoy creyéndome cómo el mundo es, por eso nunca va a funcionar. Y no solamente eso, escrito ese es el caos que está, tenemos hoy, esa es la humanidad. sí, escrito está y también dice que ciertamente el hombre se ha hecho como nosotros, conociendo el bien y el mal. No es que conoces el bien y el mal, sino que teniendo toda la información, ahora tú estás, como dice, redefiniendo qué es lo que es bueno y lo que es malo, cuando ya en el libro de la vida está toda la información de lo que es malo y toda la maldad y todo lo que es bueno y todo eso. Pero ahora tú eliges qué es lo que va a hacer eso. Por eso Dios, ese punto importante, porque eso Dios dice, ya le es igual que uno de nosotros. Porque es igual a uno de nosotros, porque ya yo soy como Dios. O sea, en ese sentido, fíjate cuál es la limitación del lenguaje, ¿no? Cuando está hablando que es igual, no es que yo soy un Dios, sino en el sentido de enfocarme en la realidad. Yo me estoy enfocando como si yo fuera Dios. O sea, yo no estoy consultando con Él, yo me estoy separando. Por eso he pecado de separación. Ya yo no necesito Él, porque yo me creo que soy Dios. O sea, yo me creo que yo tengo la verdad. Pero fíjate que cuando conversamos con alguien, cada persona te dice, no, pero yo tengo mi verdad. Yo tengo mi creencia, yo tengo mi enfoque, yo tengo mi forma de ver la vida. Ahí está el problema. Y en las limitaciones lingüísticas, ¿no? Cuando la Biblia dice, ya que el hombre es igual a nosotros, no se está refiriendo a una igualdad, porque el hombre es creación, nunca va a ser igual a Dios. Se refiere a este punto de vista de cómo proyectarse en la vida. Yo me estoy creyendo, yo estoy mirando la realidad
como si yo fuera Dios, pero te das cuenta que eso no va a funcionar nunca, porque ya entré, por eso que Dios dice antes de que pase todo eso, cuando comas del árbol morirás, porque yo ya entré en el ruido, que es lo que es el ruido para Dios, o sea, la muerte de información, y no estoy en la verdad, no soy funcionable. Poníamos el ejemplo de que el teléfono perdió la línea. Ya perdió la línea, no es funcionable, nunca va a poder trabajar para lo cual fue diseñado. Porque al yo comer del árbol de la ciencia bien y mal, ya entré en una subjetividad, ya yo no soy el cuerpo de él, ya yo no voy a producir. ¿Qué dice él? ¿Qué dice después la Biblia? Que por el fruto, esto es importante, por el fruto, por el sudor de mi frente, o sea, voy a recoger cardo y espino. Fíjate lo que dice Dios. La tierra va a ser maldita por tu causa. Dios no está maldiciendo la tierra, Dios está diciendo la consecuencia. Es como, por ejemplo, yo que soy una autoridad en el tránsito, cuando veo que tú estás manejando mal, te voy a decir, vas a chocar. O sea, por el error que estás cometiendo, vas a chocar, vas a destruir el escenario, vas a chocar contra un poste. Yo lo que estoy es previniendo, viendo lo que está pasando, te estoy diciendo lo que va a pasar. O sea, desde que Dios está viendo que el hombre está entrando en su subjetividad, que está entrando en la muerte, entonces Dios le dice, la tierra que ahora está bajo tu reino, porque tú te sientes que tú eres Dios, y lo que yo diseñé, tú lo vas a querer dirigir en lo que tú crees que es real, en tu fantasía. ¿Qué resultado va a ocurrir si yo manejo mal un carro? Maldición, accidente. O sea, la tierra ahora, desde esa posición en la que estás, vas a reinar la tierra, porque ahora tú eres el rey, tú eres el que tienes el bien y el mal. Va a haber una maldición. O sea, vamos a ilustrarlo así, como que la tierra es el carro, la maquinaria, el avión en el que estamos manejando el universo. Si yo entro a este carro, a este avión, a esta tierra, a esta creación en la que estoy manejando, transitando el universo, sin saber ser un chofer, o sea, imagínate que yo me monte en un avión creyendo cómo se maneja el avión. ¿Qué va a ocurrir? Maldito va a ser el avión se va a caer, porque nadie que no pasa la instrucción y no tiene la verdad de cómo se pilotea un avión, jamás se puede sentar en un avión y decir yo lo manejo como yo creo. Eso va a producir maldición. O sea, claro, el árbol de la ciencia bien y mal significa que yo voy a manejar las cosas, la creación, lo que Dios me entregó, el universo que Dios me entregó, como yo creo. Eso es imposible. Ni un carro yo lo puedo manejar como yo creo, ni un avión, ni nada. Entonces Dios está diciendo, maldita va a ser la tierra por tu causa. O sea, ese avión, vamos a decir que la tierra es un avión, ¿no? Que sí, la tierra de cierta forma es una nave en la cual estamos en el universo. Ese avión, esa nave, o sea, esa tierra ahora tú eres el piloto, tú vas a manejar esa tierra como tú crees y que va a ocurrir un accidente. Esa tierra no va a estar bien dirigida, esa tecnología no va a tener la dirección correcta, porque tú tomaste el que tú eres Dios y tú no la creaste. Tú vas a tomar lo que tú piensas, lo que tú te imaginas que es ese planeta Tierra y eso no va a funcionar. Por eso, maldita va a ser la Tierra por tu causa. Dios no está maldiciendo la Tierra, está diciendo la consecuencia. ¿Qué ocurre si tú manejas un avión sin ser piloto? O sea, si la humanidad, Adán y Eva, van a manejar la Tierra, ¿quién es el único piloto que puede manejar la Tierra? ¿Quién la diseñó? O si yo estoy en función del piloto, estoy en función del equipo del piloto, que es el árbol de la vida, yo me conecto a él, o yo intento manejar la creación con mi subjetividad. Entonces Dios está diciendo, maldita va a ser la tierra por tu causa. Y con el sudor de tu frente, ¿qué es lo que es el sudor de tu frente? Tu proyección. No es mi frente, no estoy yo que soy la cabeza. Tu cabeza, tu proyección, con tu sudor, que vas a recoger cardo y espino. Esto no quiere decir que los cardos y espinos aparecieron cuando Dios el hombre pecó. No, acuérdense que Dios habla con su diseño. El cardo y el espino es un diseño eterno. Es una mata que tiene una funcionalidad en determinado terreno. Ahora Dios está usando su diseño para explicar el mensaje. O sea, tú con tu sudor, lo que vas a recoger es fracaso. Porque si eso lo tomamos literalmente en un lenguaje social entendible hoy en la práctica, quiere decir que entonces en el planeta Tierra que estamos mirando hoy no puede haber fruto, no puede haber nada, todo lo que tiene que haber es cardo y espino, ¿no? O claro. sea, no puede Sí, existir nada.
Pero si hacemos una lectura en un lenguaje de eterno que él está hablando con sus diseños, es congruente con lo que estamos viendo hoy. ¿Qué es lo que está recogiendo? ¿Qué es lo que está recogiendo la humanidad en su proyecto utópico? Guerra, destrucción social, hambre, miseria, caos, cardos y espinos. O sea, una vez más estamos entendiendo que Dios nos está hablando literalmente en un lenguaje de diseños eternos. Él está usando su diseño, nos está diciendo, con el sudor de tu frente, con la proyección errada que vas a tomar para dirigir toda esa creación que yo hice para ti, si te separas de mí, que soy el diseñador, si te separas del piloto, del que sabe manejar el avión, si te separas del diseñador, si intentas hacer las cosas con tu creencia, con tu subjetividad, el resultado va a ser maldición y los frutos van a ser fracaso. Porque cardo y espinos para nosotros, ¿qué significa? Algo que es espinoso, algo que no me puedo comer. O sea, Dios está usando su diseño para mostrarnos cuál es la consecuencia de tomar una proyección errada. La proyección errada lo que va a dar fracaso y consecuencias devastadoras. Y es lo que estamos viendo en la sociedad, o sea, en la historia. Cuando vemos la historia de la humanidad, lo encontramos una historia de guerra, devastaciones, caos social, crisis y todo lo que sabemos. O sea, esa es la idea. Entonces sí, está la maldad en Dios, pero la maldad como información completa de lo que es, no lo bueno, lo que Sí, o queda sea, definido. en No se Dios queda está la pregunta. definición, por eso Dios es Sí, sí, amor. sí, sí. Ah, Te entiendo, sí. Está la definición, está toda la información. Como había dicho, el árbol de la verdad es toda la información, toda. Bueno, malo, lo que está definido como correcto, lo que no. Y el otro árbol es la opción de tú imaginarte ahora qué información es esa y tú decides qué es lo que es bueno, lo que es malo. Que me lleva al próximo punto para avanzar. Y aquí el hombre se ha hecho como nosotros, sabiendo lo que es bueno y lo que es malo. Y ya eso lo entendemos ya por lo que acabas de explicar, que es tú ahora, independientemente de lo que es la verdad, tú sabes lo que es bueno. sí, pero fíjate, es un lenguaje irónico. Tú te crees que tú sabes el bien y el mal. O sea, pero Exacto, exacto. ¿por qué la Biblia dice, no dice tú te crees? Porque nosotros estamos convencidos que estamos en el bien y el mal. O sea, Él nos está hablando a Sí, nosotros, nuestra rebeldía. Tú que ya tienes el bien y el mal, tú te crees, ¿no? Pero ve, es una ironía, porque el bien y el mal no es, no, o sea, tú que ahora te consideras, o sea, que tienes el conocimiento, pero ya sabemos que todo eso es un error y es muerte. sí. Pero la próxima pregunta. Quiero repasar otra vez el tema de la pluralidad de Dios. Mm, Porque habíamos tenido un entendimiento en aquel momento cuando hablamos de que cuando el Señor está hablando en plural, en la parte que dice, hagamos al hombre, o sea, Él hace la tierra, hace todo, pero dice, hagamos al hombre en mi imagen y semejanza. Y lo que habíamos quedado es que en ese sentido la pluralidad de Dios estaba hablando de que tú y yo, o sea, creación con creador, hagamos este proyecto juntos. Y mm. tiene mucho sentido en la parte de, yo voy a poner todo el establecimiento, toda la fábrica como si solo. Vamos a poner todo lo que es, lo que va a definir un resultado. Y parte de todo lo que va a definir un resultado es esa elección que tú vas a hacer de ser esposa mía. Entonces, tiene sentido que va a ser una colaboración en esa parte plural, de que hagamos al hombre. Estamos hablando de la pluralidad. Pero más adelante, cuando ahora tenemos el árbol del bien y el mal, nosotros como creación decidimos el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y el mal, en el cual ahora tenemos lo que acabamos de explicar. Nosotros nos creemos que estamos a la verdad, nosotros nos creemos que tenemos lo correcto y podemos imaginarnos la información como nosotros queramos, es la subjetividad. Pero entonces, en ese momento hay otra pluralidad mencionada. Dice que ahora el hombre se ha hecho como uno de nosotros, conociendo bien y mal. Entonces, pluralidad primero es hagamos al hombre, es él con nosotros, pero después pluralidad segunda es ya estos se creen que somos como nosotros. Entonces ahí hay dos pluralidades. ¿Cómo explicamos eso? Pero en las dos probabilidades hay un concepto general que hay que tener en cuenta. Primero, hay una parte lingüística en el hebreo, que en el hebreo es lo que se llama hay un concepto en la lingüística del hebreo que se llama
plural de majestad. O sea, que eso también a veces también lo vemos en el español, no tan fuerte. Por ejemplo, cuando un gobernador habla, dice, nosotros vamos a aplicar este proyecto de gobierno, y el presidente está diciendo nosotros, en el sentido de que él es presidente y que él mueve un sistema, ¿no? Por ejemplo, por decir así, a veces decimos, en vez de decir buen día, decimos buenos días. Y nos estamos refiriendo, o sea, ese plural de majestad se usa muy fuerte en el hebreo, y también hay cosas en el español, ¿no? Pero también la misma Biblia a veces aprovecha esta cualidad lingüística para mostrarnos la cualidad operativa. O sea, al igual que nosotros, pasa que no hemos hecho conciencia de eso, pero nosotros en el mundo moderno sí lo podemos entender. Yo tengo en el mundo moderno una pluralidad de acción, porque yo estoy actuando contigo a través de Zoom. Yo puedo actuar contigo a través del teléfono. Yo actúo contigo a través de todos mis periféricos tecnológicos, directamente a través de mi cuerpo o a través del teléfono. Yo tengo una pluralidad de acción. Pasa que eso, en la realidad, yo siempre hablo que soy yo. Yo nunca voy a decir nosotros, ¿no? Pero acá es que la Biblia nos está revelando. Acuérdate que la Biblia no habla en un lenguaje social, porque nosotros en los lenguajes sociales nos vamos acostumbrando a determinados arquetipos. La Biblia está hablando en un lenguaje eterno y va más allá de los arquetipos sociales. Entonces, algo que hoy socialmente sí entendemos, pero no lo tenemos vinculado al lenguaje. Nosotros hoy en el mundo moderno tenemos una identidad plural, porque tenemos distintas acciones. Esto mismo, por ejemplo, yo no estoy contigo en Texas conversando cuerpo a cuerpo. Yo estoy intercambiando contigo a través de una personalidad tecnológica, que es un periférico mío, que soy yo, pero es una forma de comunicación contigo. Y de este tipo de comunicación tengo muchas. Te repetía, ¿no? Poníamos un ejemplo. Tengo el teléfono, tengo tengo el email, tengo el mouse, porque a través del mouse, tú estás sentado trabajando conmigo. Tú estás viendo a través de la flecha del mouse mis operaciones. O sea, cuando estamos trabajando en ingeniería, estamos viendo ese equipo de personalizaciones tecnológicas. Hoy en día nosotros tenemos una identidad compleja. Mi tarjeta de crédito es mi cuerpo de inversionista, porque son mis acciones. Es todo lo que yo pago, es todo lo que yo hago. O sea, es como que hoy en día tenemos una identidad plural, pero eso no se ha llevado al lenguaje, y no se ha llevado a la conciencia del lenguaje. Pero ya nos damos cuenta que cuando entramos o sea, ¿qué es lo que ha ocurrido en el mundo moderno? Que hemos dado avances en el conocimiento, avance en la información. Y ya en este mundo complejo informático, cada uno de nosotros tiene una identidad compleja. O sea, yo al final soy un nosotros de acción, que no es que son varias personas, son todas mis multiformes, mi estructura plural de acción. ¿Ves? Yo estoy hablando contigo por la pantalla ahora, por ahora si entra un amigo o un familiar mío por esa puerta, yo voy a estar hablando contigo por esta personalidad interfase de internet de Zoom, que no es otra persona mía, es una forma de yo personalizarme, de yo funcionalizarme. Y yo al mismo tiempo estoy hablando contigo, y si aparece, igual que contigo, si de repente entra tu niña ahí al cuarto, tú vas a hablar con ella directamente y conmigo a través de la pantalla. Estás ante una pluralidad de acción. Y si en ese momento te agarras y haces una inversión con una tarjeta tuya de crédito, con una tarjeta de débito, estás accionando por la tarjeta de crédito, estás hablando con tu niña, estás hablando conmigo. Y si mueves el mouse o la computadora, también no es otra persona, es otra forma en que tu pluralidad de acción va a estar haciendo una acción en la computadora. Entonces, acá tenemos varias cosas que se nos unen. Está la pluralidad idiomática del hebreo, que hebreo, por ejemplo, en hebreo, la palabra Dios es Elohim, y Elohim es plural, porque es el todopoderoso. Pero en español decimos el todo por una traducción, pero en hebreo es Elohim, es los poderosos. Ese es el nombre de Dios en hebreo, o sea, no el nombre, por favor. La forma en que se describe, o sea, Elohim, o sea, es o sea, si lo voy a una literalidad, Elohim es los poderosos, y está hablando, o sea, así como el hebreo describe a Dios, los poderosos, porque no está describiendo a muchas personas, sino toda su multiacción de poder. Y es una forma, y en el hebreo eso no solamente se usa para Dios. Cuando está hablando de un gobernante también se usa. O sea, cuando está hablando de alguien que tiene mucho poder, en hebreo se describe como una persona plural,
por su multiacción es como describir, se llama plural majestático, así se llama, plural majestático. Es cuando tú quieres escribir que una persona dada, por ejemplo, un gobernante, un accionista de banco, es una persona de mucho poder, se describe esa identidad de forma plural. Y eso es lo que vemos, por ejemplo, en la palabra, porque ya cuando nosotros tuvimos la traducción en español, tenemos que siempre encontramos Dios, Dios, Dios. Pero si vamos al original, vamos a ver que está, por ejemplo, lo que te decía, Elohim. Y Elohim significa, o sea, es una palabra totalmente plural. O sea, Elohim viene siendo los dioses. O sea, o sea, a ver si yo no soy experto en hebreo, por favor, pero bueno, la idea es esa. Elohim no es Dios, Elohim es dioses. Es una palabra totalmente en plural. Claro que al hacer una traducción al español, como nosotros en español no tenemos porque traducción es eso, es adecuar al léxico. O sea, en español se puso el Dios de forma simple, de forma singular. Pero en el lenguaje hebreo, cuando se está hablando de alguien todopoderoso, no se dice el Dios, sino los dioses. Entonces, en este diálogo encontramos a veces que cuando Dios habla acuérdate que todo esto se escribió originalmente en hebreo, y eso es una regla del hebreo, se llama plural majestático. O sea, él dice nosotros, porque está hablando de que él es el todopoderoso, él funcionalizado en todo su poder. Eso para el español es difícil de entender, porque nosotros, te digo, lo usamos muy sutilmente y no nos damos cuenta. Por ejemplo, el ejemplo que te ponía de buenos días, y es una pluralidad de un día. Pero, o sea, Sí. eso no quita, espérate, eso no quita, ver lo que yo estaba explicando ahorita, de que en la realidad de un lenguaje eterno ya tenemos que hoy incorporar que nosotros en un mundo moderno tenemos una identidad plural, porque es la pluralidad de acción. Eso antes era difícil de entenderlo, pero en un mundo moderno es fácil de entender. ¿Ves? Y esto en la antigüedad existía. Mira, Sí, en la antigüedad existía, pero más sutil. el hecho Déjame de que ponerte uno pueda... un ejemplo de antigüedad. Yo conversaba con mi familiar, con mi esposa, pero en la antigüedad yo también le mandaba un mensajito con una paloma. Pero en la antigüedad también un rey mandaba un rollo con sus reglas a un pueblo. Y ese rollo que era leído por otra persona era la voz del rey, era la pluralidad de acción del rey. O sea, antes era más sutil, pero antes siempre esa pluralidad siempre ha estado ahí. Por ejemplo, te pongo el ejemplo tan simple de que yo podía mandar un mensaje con una paloma. Y ese mensaje con una paloma es una pluralidad de mi forma de mensaje. Y también se hacían mensajes con humo a distancia, y ese lenguaje, el que estaba hablando era la persona a través de una tecnología muy primitiva con la que entendemos hoy. Entonces, pero nada, seguimos en el tema. Dime. Sí, pero okay, lo que estamos planteando es que yo me puedo manifestar de varias formas usando herramientas que me representan a mí, pero Mm, esos no son puntos de información recíproca en el cual yo voy a consultar con mi tarjeta de crédito. Por ejemplo, vamos a decir que yo estoy en una tienda y tengo mi tarjeta de crédito, tengo mi teléfono, tengo no sé qué más, y no sé, la tipa del cajero me dice, esa tarjeta de crédito no sirve. Sin haberlo probado, no me va a dejar funcionar. Entonces yo agarro y si yo quiero usar mi probabilidad, yo no voy a hablar con el teléfono, no voy a hablar con la tarjeta y decirme, esta tipa se volvió loca, dice que ahora ella cree que mi tarjeta no funciona, se ha hecho como yo, ella sabe que mi tarjeta no tiene dinero. Yo no hablo mm, con eso. Yo puedo mejor decir, voy a utilizar mi teléfono para hacer una llamada y dice, Carlos, tú no me vas a creer, esta tipa se cree que ella sabe quién yo soy. mm, Me dice que no pasa la tarjeta. No aplica, ¿entienden? Porque no es una consultación que he llevado con todas las herramientas que he llevado para manifestarme en el mundo, sino como básicamente es una consultación, como cuando está Moisés en Sion, cuando está Moisés se encuentra con el Señor y lo hace que se arrepienta. mm, Dice, ciertamente no vas a sacar a tu gente de Egipto para que muera en el desierto. ¿Qué van a decir mm, de este Dios? Dicen, me arrepiento. Entonces es como que una interacción que tiene reciprocidad de información con lógica que yo puedo consultar con alguien, pero yo no consulto con mi tarjeta de crédito, yo no consulto con mi teléfono, yo consulto con una paloma, simplemente yo manifiesto. Entonces, en este caso,
queda esa parte de las dos pluralidades, en el cual la primera tiene sentido en el cual yo contigo voy a hacer una obra y tiene que ser tú y yo, hagámoslo, ¿ok? La esposa y el esposo. Pero en la segunda pluralidad está abriendo la posibilidad de que en ese Elohim sean Dios múltiple, que si haya, o sea, que si haya multitud de consejos, porque en la multitud de consejos está la sabiduría, como está escrito, y esa segunda pluralidad es la que se hace muy curiosa, porque podemos definir una, pero entonces está la otra. Y no pienso que herramientas que yo pueda usar para manifestar o mandar mensajes son puntos de consulta para mí. ¿Entiendes? No, Es yo no me simplemente. refería, mira, yo no me refería a punto de consulta. Quizás el ejemplo lo puse correctamente, pero lo que quiero mostrarte es la pluralidad de acción que tenemos hoy. O sea, nosotros hoy en nuestra pluralidad de acción somos nosotros, somos un equipo de acción. O sea, primeramente, o sea, desde el principio del hebreo, eso queda explicado por un problema del lenguaje hebreo. Yo lo que estoy aprovechando que además del lenguaje hebreo, ¿cómo podemos sacarle más información al asunto? Pero si yo puedo limitarme al lenguaje hebreo y decirte, mira, eso simplemente es un hebraísmo y es el plural majestético, de majestad, o sea, el plural de majestad y ya, es un problema idiomático y quedarme ahí. Lo que estoy tratando de abrirme a más posibilidades porque la Biblia aprovecha todo el lenguaje hebreo. Y te estaba poniendo el ejemplo de que hoy tenemos una pluralidad de acción. Y te puse el ejemplo de la tarjeta. Quizás el ejemplo no esté el más correcto posible, pero cuando yo te digo el ejemplo de la tarjeta, porque la tarjeta o el mouse o todo lo que sea, si son nuestras Sí, pluralidades de no, acción. entiendo. Es igual que la mujer me diga que la tarjeta no tiene dinero, es igual que cuando yo paso una frontera, el agente de inmigración me dice, usted no va a pasar. O sea, me pueden negar a mí o a mi tarjeta, pero todo eso soy yo, me están negando a mí. O sea, lo que estaba poniendo un ejemplo, ¿cómo podemos llevar eso? También, no solamente limitarnos a que, porque yo lo que no quería hacer era limpiarme las manos con el hebreo y decirte, no, eso es así porque es el idioma hebreo y ya. No, vamos a ir un poquito más allá. Cómo a través Dios usa hasta el hebreo y usa todas las cosas para hablarnos de cosas del lenguaje eterno, porque fíjate, si nos metemos en los lenguajes eternos, porque una cosa es el lenguaje social, en el lenguaje eterno descubrimos que hoy en el mundo social no es fácil ver la pluralidad de que somos como personas, o sea, pluralidad de acción. Y eso acá la Biblia no está hablando no con un lenguaje social, sino más allá. Y el que es, vamos a decir, el que rompe con todos esos arquetipos sociales, perdón, y tiene toda esa cosas que hoy estamos entendiendo, porque por ejemplo, hoy nos es más fácil entender esa pluralidad que tenemos de acción. Te ponía ejemplos primitivos del pasado, porque en el pasado yo también me podía comunicar con una paloma y todo eso soy yo, ¿no? Son formas en que yo impacto al escenario, que llega un mensaje mío, una pluralidad de acción. Te ponía ejemplo la paloma o señales de humo o el rey que mandaba un proyecto, o sea, que mandaba un rollo diciendo, el rey dice, y ese es el rey hablando, ¿eh? O sea, lo que quiero es no reducirme a simplemente a una propiedad del lenguaje hebreo, sino ver que Dios aprovecha el hebreo y todo para ir más allá de revelarnos con muchos detalles cosas que van más allá de nuestro aspecto social entendible. ¿Y qué es lo que estamos descubriendo en el mundo moderno? Más allá de lo que social entendemos, porque socialmente nosotros entendemos que siempre nos hemos visto en forma singular. O sea, hoy en el mundo moderno, simplemente estaba poniendo sobre la mesa esa curiosidad, en el mundo moderno no es muy fácil ver la pluralidad de acción que tenemos hoy, de la cual, sin esa pluralidad de acción que tenemos hoy, ya no somos una persona hoy en día. O sea, una persona que se integra a la sociedad. Hoy en día, para ser persona, usted tiene que estar activado por el teléfono, por la tarjeta de... Si usted no tiene todas esas herramientas, hoy en día usted no es una persona, no está, o sea, no está civilizado. O sea, Sí, porque a través, o sea, que quiero mostrar que si esto lo llevamos a la eternidad, vamos a entender que Dios, que es el ser más complejo del universo, que tiene todas esas cosas que hoy en día estamos descubriendo, es un ser que nos está mostrando que además que nos lo muestra en la Escritura. Él nos muestra en la Escritura su pluralidad de acción, porque se manifestó a Moisés con una salsa ardiente, se manifestó como columna de fuego, se manifestó como columna de humo, se manifestó después naciendo de mujer. Fíjate cuántas formas diferentes. Naciendo de mujer, se manifestó también cuando él va a acabar con los enemigos, sale el brazo del Señor, que es el ángel de la muerte.
pues el brazo del Señor, porque es la espada es el que está matando y acaba con las tropas de los enemigos. Y el ángel de la muerte es su herramienta, es su espada. Pero todo eso es la pluralidad de él. O sea, que hoy en día no es más fácil entender, porque hoy en día nosotros, fíjate, en un mundo civilizado, si tú no tienes una pluralidad de acción, tú no puedes vivir en esta sociedad. O sea, que estamos entendiendo que cuando vamos entrando en poder que es lo que es conocimiento, tecnología, información, cuando vamos entrando en poder, la sociedad, o sea, el desarrollo tecnológico nos está mostrando que nos vamos convirtiendo en una persona plural. Entonces, la persona más poderosa del universo, que es el creador, es el que más pluralidad tiene. Pasa que Claro, ves, todo esto va creando en nosotros un conflicto que hoy se va aclareciendo, porque recuerda cuál ha sido el conflicto, que la Biblia está escrita en un lenguaje eterno y nosotros estamos leyéndola desde una perspectiva social. Y eso fue lo que produjo en las interpretaciones medievales de construir el arquetipo de la Trinidad. ¿Ves? De entonces decir que Dios son tres personas. No, yo hoy en día soy una persona actuando con la tarjeta de crédito, actuando con el mail, actuando con la pantalla. Todos esos son mis imágenes visibles, son mis multiformas función de yo funcionalizarme, de yo pluralizarme en un sistema de información. Pero soy yo, es mi persona funcionalizada de muchas formas. Y entonces, en los dogmas tradicionales que tenemos medievales, como no se entendía esto, no es porque ellos hicieron lo que mejor estuvo la mano en su arquetipo, en su nivel de interpretación. Se creó esta forma de describir a Dios en tres personas, que es una contradicción, porque la Biblia dice que Dios es uno. Se funcionaliza de muchas formas y se hizo un resumen de tres, porque es lo que más se cita en los evangelios: el Padre, el Hijo y el Espíritu de Dios. Pero en sí en la Biblia hay mucho más de tres. Son múltiples, porque bueno, aquí ya estuvimos citando, ¿no? El alzar ardiente, la columna de fuego y todas las manifestaciones, el ángel de la muerte, o sea, todas esas manifestaciones, cuando él visitó a Abraham, cuando él nació de María, o sea, sus manifestaciones son múltiples. Y vas a tener, o sea, y él se va a funcionar en cualquier operación que él tenga que hacer, de múltiples formas, porque él tiene como todopoderoso, que es la forma de funcionalizarse en cualquier operación. Entonces, la Trinidad recuerdo, desde una perspectiva medieval, había separado a Dios en tres personas, cosa imposible, porque en la Biblia Dios es uno. Y vamos a poner un ejemplo sencillo. Yo tengo el espíritu mío, el espíritu de Carlos, y yo tengo el cuerpo de Carlos, pero el cuerpo de Carlos no es una persona, ni el espíritu de Carlos es otra persona, sino que yo, que soy Carlos, tengo el espíritu mío, es el espíritu del cuerpo, y el cuerpo es la forma en la que yo me funcionalizo en el mundo físico, pero todo soy yo. Y yo tengo la pantalla de Zoom, y la pantalla de Zoom no es otra persona. Y todos los ejemplos que habíamos puesto es toda la forma en la que yo, una sola persona, se funcionaliza. Entonces, simplemente, esto es un ejemplo más, ¿no? De cómo este conflicto de que la Biblia es un lenguaje eterno y nosotros estamos analizando a Dios desde nuestras perspectivas sociales, pero hoy en el mundo moderno se están rompiendo los arquetipos. En el mundo moderno estamos entrando en otra dimensión de sociedad, donde hoy estamos entendiendo la multidisciplicidad. O sea, el mundo ha ido creciendo en ciencia, conocimiento, y eso es en poder. Y cuando crecemos en poder, en el mundo informático, nos damos cuenta que en un mundo moderno informático, para poder ser funcionales, poder ser una persona normal en esta sociedad, yo tengo que tener mi multiforma operativa de funcionalizarme, de ser una pluralidad de acción. Porque aquí el que no tenga banco, el banco mi banco soy yo, es mi expresión con mi dinero. El que no tenga banco, no tenga tarjeta, no tenga teléfono, no tenga internet, no tenga todas estas aplicaciones, no puede vivir en el mundo moderno. El que no esté no tenga esa potencia. O sea, el mundo moderno ha llegado a un poder, y el poder nos muestra que en un sistema de poder, de desarrollo, nuestras personalidades tiene una acción plural. Y visto desde un lenguaje informático, no un lenguaje social, porque un lenguaje social yo siempre sigo diciendo yo y mi tarjeta de crédito, yo y mi teléfono, pero en un lenguaje informático yo sí puedo decir nosotros, porque son todas mis formas de pluralizar. Pero ve, eso nos da un conflicto, porque son un lenguaje eterno.
Y nosotros socialmente nos vamos acostumbrando a determinados arquetipos sociales. Y este es el conflicto que nos trae la Biblia. Y esto es importantísimo, porque es una evidencia de que no es un libro humano. Esto es importante. Es una evidencia que es un libro que no está hablando con el idioma de la eternidad. No está hablando con un idioma futurista. Y no está hablando con principios que siempre han sido, ver el ejemplo que habíamos puesto, o sea, que habíamos puesto que el anciano, o sea, el reino de los cielos es como un anciano que saca de un baúl cosas viejas y cosas nuevas. Con la Biblia estamos viendo cosas que siempre son viejas porque siempre han existido, pero se nos han anunciado a nosotros que estábamos en un estado de subdesarrollo y no habíamos entendido, y ahora lo comprendemos, que aunque eran cosas viejas, pero como Dios es eterno, son sus principios eternos, son su lenguaje que siempre ha sido, pero es un lenguaje para nosotros, desde la perspectiva que estamos, es un lenguaje futurista. Aunque Dios nos habla del pasado, pero nos habla con un lenguaje del futuro, porque está en el desarrollo, él está hablándonos desde el máximo nivel de desarrollo. Y nosotros hoy, según la sociedad va avanzando, empezamos a descubrir y a entender por qué esa complejidad de ese lenguaje. Y nos topamos con esto, nos sorprende este tipo de conflicto. Por eso a veces se ha dicho que la Biblia se contradice. No, es la contradicción entre el nivel social de ignorancia y ese lenguaje lógico formal, por eso se llama este tema que estamos discutiendo, ese lenguaje lógico formal a un nivel elevado y eterno de la escritura. Y en un lenguaje, para concluir el tema, en un lenguaje lógico formal, yo soy nosotros. En una sociedad moderna, yo soy un nosotros en mi potencia de ejecución múltiple con todas mis herramientas. Yo soy un nosotros en un lenguaje lógico formal, no un lenguaje social. O sea, en un lenguaje, desde una perspectiva informática, cada uno de nosotros en la sociedad moderna somos un equipo múltiple de trabajo, no de muchas personas, de una sola persona, funcionalizada en una multiplicidad de acción. Ese leído. Pero fíjate qué tremendo. Esto no es una evidencia más de que la Biblia está escrito no en un lenguaje humano, en un lenguaje eterno. Esa es la idea. Bueno, ya se nos ha acabado el tiempo. Vamos a seguir con el tema para la próxima clase. Pero un abrazo, ¿no? Gracias a ti. Seguimos ahí. Todo bueno. Vamos a ver. Dale.